El día de hoy hemos preparado un webinar sobre el módulo de importaciones para que podamos dar el alcance de cómo es el circuito principal que tenemos en Clever y también darles el alcance de cómo son los reportes principales que tenemos configurados en Clever. Entonces vamos a dar inicio. Primero les quisiera comentar sobre el circuito principal que tenemos dentro del módulo de importaciones en Clever RP. El circuito principal consta de estos 8 pasos que estamos viendo en pantalla. El primero es acerca de la orden de compra. Seguimos con la apertura de embarque. Luego hacemos un registro de factura o también denominado invoice para el término de importaciones. Tenemos también el registro de gastos o facturas de importación, el registro de la DAM, el registro de la preliquidación y subrayo estos dos últimos pasos en amarillo porque en realidad son opcionales en caso que ustedes registren facturas de gastos de importación que no hayan registrado en esta primera parte, ¿no? Entonces tenemos como séptimo paso el registro de gastos de importación y para finalizar el registro de la liquidación. Cada uno de estos pasos mencionados en este circuito los vamos a explicar detalladamente en las siguientes diapositivas. Bien, primero tenemos el registro de la orden de compra que se realiza en la ruta del módulo de importaciones, en archivo y registros de órdenes de compra de importación. Entonces, básicamente es hacer una orden de compra llamando al proveedor extranjero al cual queremos hacerle el pedido de la compra, indicando cuál es el tipo de la orden. En la mayoría de las empresas está configurada como importación o como también indicamos cuál es la condición de pago, la fecha en la que estoy registrando esta orden de compra, la moneda en la que estoy haciendo también el registro de la orden de compra, puede ser dólares, puede ser euros. Indicamos alguna glosa de aprobación para poder identificar, digamos, por el usuario que aprueba estas órdenes de una forma más rápida. Y en el detalle, pues vamos a colocar cada uno de los ítems o productos que vamos a importar. ¿De acuerdo? En las cantidades y correspondientemente con los valores que se están importando hacia nuestro proveedor. Algo que nosotros hemos adicionado no hace mucho tiempo es un botón de seguimiento en el que vamos a poder encontrar o, digamos, registrar cada uno de los movimientos o particularidades acerca de esta orden de compra. De acuerdo, estos tipos de datos nosotros los vamos a poder configurar en la siguiente ruta que estoy indicando acá abajo, que está en el módulo de importaciones, mantenimiento y tipos de datos de importaciones. Cada cliente lo puede configurar, de hecho, de acuerdo a las particularidades que tenga cada negocio, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos configurado la fecha de salida del puerto, la fecha estimada de llegada, cuándo se retira del puerto, ¿no? Para nuestra empresa de prueba y de tal manera que podemos llamar en este registro de datos de importación del botón de seguimiento cada una de estas particularidades e indicar las fechas, ¿no? Esto es como que más que nada como un dato informativo para que lo pueda tener la persona de compras. Luego de hacer el registro de la orden de compra, sabemos que se tiene que hacer la aprobación de esta misma, ¿no? La aprobación obviamente la va a realizar el usuario que se encuentre configurado y una vez que se apruebe, es que vamos a poder recién hacer la realización de la apertura de embarque, ¿no? Entonces, en cuanto llega la mercadería, se crea este embarque para que a partir de aquí se asocien todos los registros de la importación. Yo siempre hago analogía a esta apertura de embarque como, digamos, un file o una carpeta donde vamos a empezar a almacenar todas las facturas relacionadas a la orden de compra que hemos realizado en el paso anterior. Entonces, para poder hacer este paso, nos dirigimos igual al módulo de importaciones, procesos y apertura de embarques, en la cual vamos a ingresar o vamos a poner clic en el botón de órdenes de compra y aquí vamos a llamar a la orden o las órdenes de compra que nosotros vamos a aperturar, ¿no? Su embarque propiamente dicho. Aquí tenemos algunos datos informativos también que vamos a poder colocar, como vienen a ser, qué tipo de embarque es, aéreo, marítimo, y qué transportista pues va a traer esta importación, ¿no? Más que nada es como una información en realidad que la vamos a tener ahí dentro del RP.
Y lo que hace en la parte de detalle es traernos todos los detalles de las órdenes de compra que hemos registrado en el paso anterior. Algo que recalco aquí es la parte del ad valorem. Hago hincapié en este punto porque es importante que para los ítems que van a tener el dato del ad valorem, es importante que esto se pueda configurar en el registro o en el maestro de ítems. ¿De acuerdo? Entonces, ese porcentaje que se configura ahí es el que va a venir de forma automática en esta parte de ad valorem. Sin embargo, este porcentaje también ustedes pueden modificarlo en caso que no lo hayan configurado en el registro de ítems. ¿No? Si no lo han configurado, aquí le pueden poner 5, 10%, dependiendo del ítem que estén importando. Pero sí es importante colocarlo porque esto finalmente se va a heredar al momento en que ustedes quieran hacer el registro de la DAM. Si no colocamos ningún valor aquí dentro, cuando ustedes vayan al registro de la DAM y se den cuenta que el ítem estaba sujeto a un impuesto de ad valorem, pues no va a jalar ningún dato. Entonces es muy importante que se pueda colocar este dato aquí dentro. Seguido de hacer la apertura del embarque, hacemos el registro de la factura de importación o también denominada invoice, ¿no? Que viene a ser, digamos, un registro que se realiza igual en el módulo de importación, en la parte de archivo y registro de facturas de importación. Lo único que vamos a hacer aquí, porque ya hemos realizado los pasos previos, es dar clic en el botón de embarque para poder jalar o llamar el embarque previamente creado y vamos a colocar pues todos los datos, como vienen a ser el número del documento, la fecha del documento, la fecha en la que yo estoy registrando este documento en el DRP y bueno, la fecha de vencimiento va a ser un campo, digamos, automático que se va a hallar después de haber colocado la condición de pago. Igual pueden ustedes modificar, ¿no? Esta fecha de vencimiento de acuerdo a los términos comerciales que tengan con su proveedor. Y aquí abajo en el detalle de la factura, lo único que va a hacer es traer todos los detalles que se hayan configurado en el paso previo, ¿no? Entonces acá me está trayendo el ítem con la cantidad y bueno, y el precio unitario. Entonces, una vez registrado la factura de importación, vamos a poder realizar el registro de los gastos de importación, que vienen a ser, digamos, los registros de flete, seguro y diferentes gastos de nacionalización que hayan realizado respecto a esta importación. Igual, ¿cuál es el proceso o flujo? Tenemos que darle clic a la parte de embarque y llamar el embarque para poder relacionarlo e inmediatamente vamos a colocar cuál es el número del documento, quién es el proveedor que me está haciendo esta factura de este gasto de importación, cuál es la fecha del documento, cuál es la fecha del registro. Y aquí abajo en el detalle de documento vamos a colocar los datos como vienen a FLET, ¿no? Con su propio valor, el seguro, el almacenaje, pueden ser otros conceptos como seguridad, vigilancia, entre otros términos dentro de las importaciones. Algo que quisiera indicar o hacer hincapié es que es importante que dentro de los gastos de importación sí o sí registremos los datos de flete y seguro a pesar, ¿no? Porque pueden haber situaciones en que el valor del producto que ustedes estén comprando del extranjero, ¿no? Ya se incluya el valor del flete y seguro. Es importante que sí o sí llamemos estos conceptos en este registro de gasto de importación. Si es que los valores ya se están incluyendo dentro del FOB del producto, dentro del precio del producto, podemos colocar y el sistema nos permite registrarlos con el valor referencial de 00. Pero sí es importante colocarlos porque si no los colocamos, cuando vayamos al registro de la DAM, este embarque nunca va a aparecer. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que les quiero hacer hincapié. Seguido el registro de los gastos de importación, vamos a tener el registro de la DAM. El registro de la DAM viene a ser, digamos, un formulario que nos permite registrar todos los impuestos aduaneros propios de este embarque o de esta importación. ¿Dónde hacemos el registro? El registro lo vamos a hacer en el módulo de importaciones, en archivo y registro de la DAM. Al igual que los pasos previos, lo que vamos a hacer es darle clic a esta parte de embarques y automáticamente se va a identificar cuál es el embarque que estoy queriendo registrarle la DAM. Aquí vamos a colocar el número de la DAM o la DUA, que bueno, ya nos lo da SUNAT.
Y en esta parte de abajo vamos a ver cuáles son, digamos, los valores que ya hemos registrado previamente, como vienen a ser el total FOB o lo facturado en el invoice, el total del flete, el total del seguro para darnos el total del CIF y propiamente este valor nos va a servir para los cálculos posteriores. En esta parte también vamos a tener, justo aquí en este recuadro, el dato del ad valorem. ¿De acuerdo? El ad valorem, como les decía, como ya lo hemos configurado previamente, el valor que se va a colocar aquí lo vamos a obtener de este detalle del embarque, con su propia tasa, con el propio costo real que nos va a traer el ad valorem, y este importe lo podemos transcribir en esta parte. Ahora, ¿qué pasa si el ad valorem es 670, pero entendemos que según algunas condiciones comerciales o algunas certificaciones que la empresa puede solicitar, este ad valorem puede bajar, ¿es cierto? Entonces, no significa que acá yo no pueda editar este valor. Puedo yo copiar tal cual el 670 o también puedo colocar 500 dólares o de acuerdo a lo que en realidad nosotros hayamos logrado, digamos, negociar podemos colocarlo aquí dentro. Otra particularidad que tenemos es el dato de las percepciones. Esto de aquí lo habíamos comunicado, pero igual yo les quería explicar cómo es que cómo es que ahora el sistema me permite registrar las percepciones en el mismo registro de la DAM. Lo único que nosotros tenemos que hacer es irnos al registro de servicios de importaciones y en el registro de servicios de importaciones tenemos que crear un ítem que se llame percepciones de IGB y aquí configurarle con el tipo de ítem de otro impuesto. Una vez que nosotros configuremos esto y le configuremos una propia cuenta de compras, que puede ser el de IGB de régimen de percepciones, vamos a tener en esta parte pues ya previamente configurado todo, lo vamos a poder jalar en esta parte que se llama registro de la DAM. Entonces, nosotros vamos a jalar este ítem y algo que sí les quiero hacer hincapié, que a diferencia del ad valorem, que es un dato que te calcula el RP y te dice cuánto debes colocar, el registro de la percepción es un dato totalmente manual. ¿Y por qué es manual? Porque muchas veces el porcentaje va a ser diferente, ¿no? Dependiendo del producto que importamos o dependiendo muchas veces también si es la primera importación, ¿no? Entonces, como es un porcentaje diferente o un campo variable, hemos preferido colocarlo que sea manual para que el cliente o el usuario pueda colocar el importe que corresponde de acuerdo a la duda que le presente su NET. Entonces, para este ejemplo estoy calculando un valor de 582 soles, perdón, dólares, y lo estoy colocando aquí mismo, ¿no? ¿Qué datos más encontramos dentro de la DAM? Dentro de la DAM vamos a encontrar datos como es el IGB, ¿de acuerdo? El IGB sabemos que se compone de dos cosas diferentes, ¿no? Uno que es el IGB propiamente, que es del 16%, y el otro que es el IPM, que se compone del 2%. Entonces, ambos cálculos sí se realizan de forma automática dentro del RP. Y propiamente figuran en esta parte ya de forma predeterminada de acuerdo al CIF que nosotros tenemos en esta parte configurada. Luego de eso vamos a tener un pequeño resumen en esta parte de la derecha, donde el total afecto lo que hace es tomar, digamos, el valor del ad valorem, lo trae como total afecto porque sabemos que el ad valorem va o forma parte del costo del producto. Luego tenemos el total inafecto, que viene a ser el registro de la percepción, ¿no? Lo trae como valor. Luego tenemos el total IGB, que viene a ser la suma del IGB del 16% más el IPM, es decir, el 18%. Y finalmente nos trae cuál es el importe que nosotros debemos pagar, ¿no? En este caso es 3.784 dólares. Entonces, es bien hacer el registro de la DAM que nosotros vamos a poder, digamos, configurar o registrar aquí dentro de Clever RP. Luego, para terminar o para hacer el ingreso del almacén a la mercadería, vamos a tener el registro de la preliquidación. El registro de la preliquidación consiste en un formulario
que nosotros, donde nosotros vamos a poder indicar cuándo es la fecha de la preliquidación o también denominada cuándo es la fecha del ingreso. Vamos a también poder indicar a qué almacén queremos que la mercadería ingrese. ¿De acuerdo? Aquí mismo yo puedo decir si queremos que ingrese a la mercadería, perdón, al almacén principal o queremos que ingrese a un almacén, pues, que ustedes tengan configurado exactamente o netamente para el tema de las importaciones, ¿no? Entonces, aquí yo escojo eso. También tenemos un dato referencial, como vienen a ser la cantidad de los contenedores. Es un dato más que nada informativo, por así decirlo. Y una vez que ustedes registren este paso de la preliquidación, les va a salir, digamos, un comunicado diciendo que el registro ha sido exitoso, o si es que el ítem tiene la característica de lote o serie, el registro del ingreso a almacén va a quedar en estado pendiente hasta que ustedes le coloquen el dato del lote o la serie, o su fecha de vencimiento. Si es que no tiene ninguna de estas características, pues se va a grabar de forma automática, ¿no? Una vez que ustedes hayan realizado el registro de la preliquidación. ¿Qué características tenemos aquí dentro del ingreso a almacén? Vamos a irnos a la parte de imprimir, bueno, creo que no sale aquí, pero si nosotros le damos clic a imprimir en el ingreso a almacén, vamos a darnos cuenta que podemos obtener diferentes reportes dentro de la preliquidación. Y les voy a explicar cuáles son los más, digamos, los primordiales o los que se trabajan más dentro de esta preliquidación. Primero tenemos el detalle de costos. Dentro del detalle de costos, vamos a tener, digamos, un resumen pequeño de lo que trata o ha tratado esta importación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que hace el, el detalle de costos es traernos cuáles son los ítems importados. Y una vez que ustedes tengan aquí todos los ítems importados, nos trae las características de la cantidad y los valores FOBs que se hayan importado. Y luego nos trae un FOB total. Aquí abajo podemos ver los datos de los valores del flete, seguro, CIF, asimismo los gastos de la aduana, como era el dato de las valores, y los datos de los otros gastos, que venía a ser el dato que yo le había configurado o registrado, ¿no? En el paso anterior. Luego nos trae aquí un total de 14.520, el cual dividiéndose con el total del FOB, determina un factor de importación. Este factor de importación le está sirviendo al RP para poder multiplicarse con el costo o precio unitario del producto y hallar cuál es el costo o precio nacionalizado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este primer reporte y luego vamos a tener este resumen de costos de importación que se parece bastante al reporte anterior que yo les explicaba, donde en la primera parte vamos a tener todo el detalle de la importación. En la parte de acá abajo vamos a tener todos los ítems que se hayan podido importar. Luego vamos a tener también aquí abajo cuáles son, digamos, los costos relacionados con la importación fuera del flete y seguro. Aquí me está trayendo el almacenaje que he registrado en mis gastos de importación con el valor de $450. Y digamos que finalmente nos va a traer como un resumen de los costos unitarios de los productos. Bueno, aquí solamente está saliendo uno, pero ya cuando ustedes realizan las importaciones, obviamente van a salir todos los ítems que ustedes decidan importar, con cada uno de los valores propiamente dichos para cada ítem. Luego tenemos esta parte que les comentaba que es adicional. Quizá no todas las empresas lleguen a la parte de liquidación o quizá no en todas las importaciones que ustedes realicen lleguen a la parte de liquidación, ¿no? Muchas veces se van a quedar en preliquidación y pues los productos importados ya los empiezan a vender. Pero ¿qué sucede si me llegan o recibo facturas que faltaron o que no se registraron hasta la preliquidación? El RP me permite registrarlas dentro del formulario de registro de gastos de importación, con los pasos que ya les indiqué, ¿no? Jalando el embarque yo puedo llamar la factura, puedo llamar el proveedor, indico las fechas de documento
indico la fecha del registro, algo que quiero hacer hincapié es que la fecha del registro del gasto siempre debe ser posterior a la fecha de la preliquidación. Y en la parte de detalle de documento, pues yo indico cuál es la factura o el detalle de documento que me ha faltado registrar hace rato, ¿no? Hasta la preliquidación. Entonces acá estoy registrando, digamos, un ítem por vigilancia por $265. Y luego de eso, es importante que nosotros hagamos el registro de la liquidación. Si nosotros no hacemos este paso, prácticamente no nos está sirviendo de nada hacer el registro de los gastos de importación, porque el registro de la liquidación lo que va a hacer es recalcular el costo de la mercadería que hemos ingresado al sistema. Y este paso es demasiado fácil, porque simplemente se van al importaciones, procesos, liquidación de importaciones, y van a indicar la fecha del registro, la cual debe incluir la fecha del registro de los gastos de importación, ¿no? Como se dan cuenta aquí en el ejemplo, la fecha que estoy utilizando es 30, y los gastos de importación han sido registrados hasta el día 29. Entonces, el 30 está considerando todas las fechas de los gastos registrados previamente. Entonces, una vez que yo le dé clic a grabar, porque simplemente es colocar la fecha de registro, me puedo ir al botón de documentos para darme cuenta cuáles han sido los documentos que se están considerando, digamos, para recalcular el costo de la mercadería ingresada. ¿No? Y aquí me sale justo el de vigilancia y seguro por $265. Y luego nos vamos al ingreso almacén. El ingreso almacén, a diferencia de la preliquidación, pues no vamos a tener cantidades ni costos unitarios, pero sí vamos a tener un costo total que hace referencia a la factura recién ingresada, ¿no? Por los $265 o en monedas soles por los 993 soles. Si les damos clic al botón de imprimir, al igual que en la preliquidación, vamos a tener igual los mismos reportes principales, como vienen a ser el detalle de costos, en el que si ustedes observan o son minuciosos, aquí en la parte de otros gastos vamos a tener un costo actualizado, porque el gasto adicional de los $265 se están sumando en esta parte y por lo tanto el total se está actualizando. Entonces, si el factor hace rato era 1.21, ahora es 1.23 y el costo unitario se está actualizando también. Asimismo, dentro del resumen de los gastos de importación, vamos a darnos cuenta que este concepto de vigilancia y seguridad que hemos registrado recién se está considerando con su importe correspondiente. ¿De qué forma repercute, digamos, esta actualización o esta liquidación dentro de nuestro CARDEX valorizado? Les quisiera enseñar esto, que es, bueno, se encuentra dentro del módulo de almacenes, en los reportes, en la parte de CARDEX valorizado. Vamos a poder darnos cuenta que si nosotros llegábamos solamente hasta la preliquidación, íbamos a tener el ingreso o el registro de nuestro ítem, que bueno, con la cantidad de 120, con el costo de 104 soles, pero luego de hacer la liquidación, como hemos registrado una nueva factura, y les decía que la factura estaba valorizada más o menos en 993 soles, vamos a darnos cuenta que en el CARDEX va a figurar una línea adicional, sin ningún movimiento de ingresos ni salidas en cuanto a unidades, pero sí en cuanto a costos, para que se pueda actualizar el costo promedio del producto importado. Eso es algo que quisiera considerar. Bueno, hasta ahí terminamos con el circuito del módulo de importaciones y luego les quería enseñar cuáles son los principales reportes que existen dentro del módulo. Tenemos este primero, que es el de documentos de embarque, que se encuentra en el módulo de importaciones, consultas, detalles de documentos de embarques, en el que vamos a poder indicar un embarque específico. Le vamos a dar clic a consultar y vamos a tener todos los detalles de los documentos relacionados con este embarque. Una vez que nosotros tengamos esta parte, yo le puedo dar clic al botón de imprimir y voy a poder tener, digamos, una vista en PDF de todas las facturas relacionadas como un dato informativo. Luego también tenemos el reporte de los ítems importados. Dentro de este reporte, que también se encuentra en el módulo de importaciones, en consultas, ítems importados, vamos a poder hacer, digamos, la consulta dentro de un rango de fechas, si queremos, de un ítem en específico, y si no es necesario, pues no ponemos nada aquí en este filtro y simplemente ponemos el rango de fechas y consultamos, de tal manera que nos dé una vista
de cuáles han sido todos los ítems importados en este periodo de tiempo. Si le damos clic al botón de imprimir, vamos a tener mayor detalle, ¿no? Como viene a ser el año, el número de la orden, cuál ha sido el número del embarque, la fecha del registro, el, la moneda, el proveedor que ha importado, con el que ha importado este ítem, cuál es el ítem, la unidad de medida, y en esta parte vamos a tener el lote y fecha de vencimiento, que también son características que hemos añadido recientemente a este reporte para que ustedes puedan visualizarlos desde acá. Así como existe este reporte en, Excel, en PDF, también lo vamos a poder obtener en Excel. Bueno, luego tenemos las cantidades y los costos de importación. Y finalmente uno de los otros de los reportes dentro del módulo de importaciones también importante es el de relación de las importaciones, ¿no? Que se encuentra igual en el módulo de importaciones, consultas, relación de importaciones, y aquí igual vamos a poder colocar, digamos, un rango de fechas, a diferencia del reporte anterior donde se colocaba el ítem, aquí vamos a poder filtrar de qué proveedor queremos saber la relación de importaciones que hayamos tenido. Podemos colocar el proveedor como simplemente no colocar nada y consultar. Entonces tenemos toda esta vista para tener, digamos, la información a la mano y no consultar documento por documento, ¿no? Sino tener toda la información al alcance de este reporte. Y bueno, esos han sido los alcances que yo les quería mostrar en este webinar de importaciones. Si hay alguna pregunta, la pueden escribir por el chat y les estaremos respondiendo.